Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente. Muchas gracias. A todos los que colaboran con TLV1. Agradecemos enormemente para que podamos, en toda la programación que lleva adelante TLV1, pueda tener el acompañamiento económico de todos ustedes y poder continuar en el aire y como siempre hacemos, tratar de llevarles toda la verdad. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen semanalmente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos cuide, nos guíe, nos proteja en el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como sabemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos abiertos, enemigos por la salud, enemigos en el pensamiento, ¿no es cierto?, en nuestra fe, y especialmente en este canal, es que le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Programa de hoy vamos a tratar un poquito lo que viene ocurriendo. Ustedes saben que médicos argentinos han hecho estudios sobre los virales, han tenido resultados realmente impactantes. Se ha esparcido todo esto en muchas de las redes sociales, se han hecho trabajos muy serios, se ha contratado empresas especializadas, ¿no? Y usadas por muchos otros centros de investigación. Se ha presentado un trabajo muy interesante donde han demostrado la cantidad de elementos adversos, ¿no es cierto?, efectos adversos de la vacuna, pero basados en elementos y componentes que tienen los inóculos que son realmente escandalosos, ¿no es cierto?, que afectan a la salud humana y lo estamos viendo en el trayecto de estos 5 años, ¿no?, la cantidad de decesos, efectos, ¿no es cierto?, de gente que, bueno, lo hemos visto en el deporte, lo vemos en la política, lo vemos en medios de comunicación y lo vemos en varios lados. Sin embargo, este es un tema que lleva un manto de ocultamiento por intereses económicos, intereses varios. La realidad es que estas doctoras que han trabajado profundamente en un estudio, doctores que han trabajado profundamente en este estudio y que obviamente por críticas, porque no hubo la cantidad de inóculos, ¿no es cierto?, para analizar, sabiendo que esto es un tema un poco vedado, ¿no?, y que tampoco se consigue tan fácilmente, ni tampoco hay organismos nacionales que se ocupen de investigar. Simplemente estos médicos han dado un puntapié, y ese puntapié ha llevado a analizar, a ver qué es lo que efectivamente tenían estos inóculos y cuánto daño podían llegar a producir en la sociedad. Se hizo un trabajo, el trabajo se hizo a costa, ¿no es cierto?, de los mismos médicos y contribuyentes particulares, y también se ha utilizado todo el elemento para poder investigar, que esto debe haber sido, como decía, de instituciones, terminaron haciéndolo en forma independiente médicos por el mero hecho de defender la ética, ¿no es cierto?, la salud, el bien común, ¿no?, el amor al prójimo. Estos trabajos, que fueron experimentales, realizados por las doctoras, fue presentado en diferentes instituciones. Se envió a la ANMAT, se envió al Ministerio de Salud y a Justicia, y también al CONICET. ¿Qué es lo que pasó con una carta que envió el decano de la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA al CONICET, basándose en un peritaje de 2 investigadores sobre el trabajo realizado por estas médicas, y consideró que, bueno, no estaba bien sustentado toda esta investigación porque eran muy pocos inóculos, etcétera, y no había una proporción suficiente como para determinar que esto podía hacerse con mayor proporción, pero que eso demostraba que no era suficiente. Bueno, la cuestión es que esto fue presentado en el CONICET y el CONICET ha iniciado una investigación, y en esta investigación les han iniciado un sumario. En vez de sentarse, debatir, discutir, etcétera, no ha existido tal debate, ni tal discusión, ni tal análisis frente al trabajo presentado, sino que directamente han iniciado un sumario contra ambas médicas. Bueno, vamos a tratar un poquito este tema, que tiene que ver con, bueno,
cómo a veces los trabajos individuales se hace todo el esfuerzo y las instituciones que deberían fomentar la salud, como dijimos, y que de alguna manera trabajar en pos del bien común, en vez de acompañar y profundizar, las denuncian. Vamos a tratar un poquito de este tema, y especialmente también con los integrantes. Para mí es un gusto compartir el programa con la licenciada en biotecnología Lorena Di Blasi, que es personal de apoyo profesional del CONICET, es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y llevó a cabo una investigación internacional que detectó 55 elementos no declarados en las vacunas COVID-19, tanto de AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sputnik V. El estudio fue publicado en la prestigiosa International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. Así que también tenemos a la doctora Marcela Sangorrin, que estudió la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también ha hecho su doctorado en Ciencias Biológicas y Enzimas y Purificación de Proteínas en la Universidad Nacional del Comahue, también en Mar del Plata y también en el Comahue, donde se desempeña como profesora asociada. Es investigadora independiente del CONICET y con su lugar de trabajo en el Instituto ProBien, UNCO CONICET. Es directora del Grupo de Biodiversidad y Biotecnología de Levaduras, donde se desarrollan varias líneas con estos microorganismos. Tiene un extensísimo trabajo. Muchos años ha presentado más de 40 trabajos en revistas internacionales, capítulos de libros que ha llevado sobre el tema, y dirigía también el área de subsidios de la agencia del CONICET PFIP, de convenios internacionales. Se ha dedicado también al biocontrol de enfermedades post cosecha, empleado levaduras autóctonas. Así que una larga trayectoria. El doctor David Nonis, biólogo molecular y celular, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctorado en PhD en neurociencias molecular en Células Biology Emphasis en la Johannes Wolfgang Goethe University en Frankfurt, Alemania, y tiene un postdoctoral fellowship sobre Reproductive Biology, Molecular and Cellular Biology de la Universidad de California en San Diego. También tiene un postdoctorado en ciencias e induce al Pluripotent Stem Cells Regenerative Medicine Institute, que es del Sinai Medical Center en Los Ángeles. Tiene una larga trayectoria de investigación en los Estados Unidos y en estos momentos está trabajando en tecnologías de edición genética en los Estados Unidos. Es coautor del estudio realizado entre las doctoras Di Blasi y Sangorrin. Y también nos acompaña el doctor Pablo Sebastián Roca, abogado, especialista en Derecho Empresarial y Penal, socio del estudio Martino, y ha llevado temas en defensa, por ejemplo, de la señora Flavia Ochoa por los efectos adversos de la vacuna AstraZeneca, sufriendo el efecto de síndrome de Guillain-Barré por la inoculación de estas sustancias. Vamos de lleno a tratar estos temas. Gracias, estimados doctores. Por supuesto, agradecemos enormemente a la doctora Lorena Di Blasi, a la doctora Marcela Sangorrin, al doctor David Nonis y al letrado doctor Pablo Roca. Gracias por recibirme aquí en TV1. Quisiera ir de lleno, si les parece, doctores. Primero, tener un pantallazo de la situación. Para tener un pantallazo de la situación me gustaría tanto la doctora Lorena Di Blasi como Marcela Sangorrin, si fueran tan amables en describir, ¿no es cierto?, cuál fue el proceso que iniciaron, que creo que fue en el 2022, sobre toda esta temática de los estudios de los inóculos. Me gustaría que hicieran un pantallazo breve de cómo fue la situación para después entrar de lleno en la temática. Doctora Di Blasi. ¿Quiere que arranque yo? Oh, está bien, Marcela, si le parece. O no sé, o Lorena. Bueno, buen día para todos. Gracias, Juan Manuel.
Nosotros desde el año 2022 venimos realizando estudios sobre las vacunas COVID-19 debido a que cuando llevamos denuncias a la justicia fueron desestimadas. Nosotros inicialmente llevamos estudios de otros científicos del mundo. Entonces después dijimos, bueno, vamos nosotros a analizar estas sustancias, ya que ningún gobierno del mundo, y a la fecha, se ha tomado el trabajo de analizarlas. Ya llevamos 4 estudios. El primero fue por microscopía óptica acoplada a fluorescencia, donde trabajamos en comparación con el patrón de óxido de grafeno puro, y donde encontramos material particulado con idéntica fluorescencia al óxido de grafeno. Esto se realizó frente a un escribano público y está presentado en las diferentes causas civiles y penales. Luego, continuamos estudiando microscopía electrónica de barrido acoplada a dispersión de rayos X, y continuamos encontrando nano y micropartículas conformadas principalmente por carbono y oxígeno, pero que contenían otros elementos químicos que no están declarados en las fórmulas de las diferentes farmacéuticas. Por ejemplo, cromo, por ejemplo, cobre, titanio, silicio, galio, gadolinio. Y hay en el mundo 7 estudios con esta misma metodología que también reportaron lo mismo que encontramos acá en Neuquén. Este estudio se realizó en la Universidad de Roca. Pagamos un servicio a personal especializado en microscopía electrónica que llevó a cabo los estudios. Luego continuamos estudiando para ver esos elementos en qué concentración se encontraban, y realizamos un estudio por ICP Masa. En Córdoba tomamos un servicio en el Instituto ICITAC, que es de CONICET, y gracias al aporte de la comunidad, ese estudio costó $1 millón, se evaluaron 13 muestras de diferentes marcas, de todas las marcas que ingresaron a Argentina, y ese estudio lo realizamos en colaboración con el doctor David Nonis, el doctor Martín Monteverde, la doctora Marcela Sangorrín y yo. Ese estudio, que ahora si Marcela quiere desarrollar, es el que se presentó por trámite a distancia. Pero luego el último estudio fue en una empresa privada, CAS Instrumental, donde lo que queríamos ver era cuántas partículas había en cada mililitro de muestra. Esto se hizo con un equipo que se llama Morphology G3, que lo que hace es cuantificar el material particulado y clasificarlo por tamaño y morfología. En Pfizer encontramos 66.000 partículas. Es una cantidad enorme que no cumple con lo que dicta la farmacopea argentina, la farmacopea europea, la farmacopea de Estados Unidos, para material particulado en inyectables. Y en Sputnik encontramos 77.000 partículas. Nuestro factor limitante es, por un lado, el dinero, porque cada muestra, en este caso, por ejemplo, costó $300, y además la cantidad de muestras, porque estos frascos, estos viales, siempre nos fueron donados desde los vacunatorios por médicos y por enfermeros. Si querés, Marce, proceder a contar después por qué surge... Sí, hablando de limitantes, otra limitante es la negativa humana de querer hacer los análisis, porque en Argentina tenemos muchísimo equipamiento distribuido en todos los institutos del CONICET y de la universidad en el país, y cuando solicitábamos turno para hacer algunos de estos análisis, nos decían, no, porque si son vacunas no las podemos estudiar, mi jefe no me lo permite. Y eso es una gran falacia que se basa toda esta mentira, porque no hubo nunca una orden de no estudiar, es decir, nunca en el CONICET o en la universidad tenemos un listado de temas que se pueden estudiar y que no se pueden, ¿no?
como para dar el contexto humano e institucional. Bueno, en el estudio de ICP-MASA, que destruye, hidroliza la muestra completamente, permite que cualquier partícula o molécula quede en su estado mínimo, en átomos. Entonces ahí podíamos ver qué átomos formaban esas moléculas, de acuerdo a lo que el equipo permite medir, ¿no? Hay elementos que no los mide, los primeros de la tabla periódica, más livianos, no los cuantifica, y cuantifica igual muchísimos de los elementos. Ahí encontramos 55 elementos químicos no declarados, es decir, que no están en la fórmula que dieron los fabricantes. Así que es gravísimo porque, bueno, tiene que estar todo perfectamente declarado y justificado. Y además que todos los elementos son tóxicos, tanto si están en estado suelto, como podrían estar disueltos, pero están acá formando partículas. Como los estudios previos que comentó Lorena, las partículas estaban formadas por estos elementos, solo que acá se desarman para analizarlo. Así que la toxicidad es desconocida y grave, digamos. No hay descrito estudios porque es tan grave que nadie acepta que a alguien le puedan inyectar partículas y menos con estos elementos. Entonces, estudios no hay, lo que sí hay es gente dañada y todas las enfermedades que sabemos que han surgido y muertes. Bueno, no vamos a entrar al detalle químico de que encontramos tantos elementos que van desde metales hasta otros no metales que también no tendrían que estar, y un grupo especial de la tabla periódica que se llaman lantánidos, que son 3 elementos que se agrupan por su característica y que son completamente ajenos a la biología y a su vez son empleados en electrónica, en tecnologías electrónicas que no tendrían por qué estar ahí. Eso, bueno, da el indicio de un montón de cuestiones, de preguntas muy graves, y bueno, puede atar a otras explicaciones que llevan a la nanotecnología, a la autogenética, cuestiones complicadas que los científicos sabemos hacer, siempre están ofreciendo en la bibliografía y está la tecnología para eso, para solucionar supuestas enfermedades, pero no está aprobado, solo está en fase de experimentación, porque los riesgos y las consecuencias pueden ser terribles. Bueno, todos estos estudios que los publicamos primero en castellano y después en un journal internacional con revisión de pares en Estados Unidos, nosotras también, tanto Lorena como yo, lo denunciamos como trámite a distancia ante el ANMAT, ante el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y el CONICET. Hicimos 2 trámites cada una y elevamos estos estudios porque obvio que es algo alarmante, porque uno no estudia para lucubrar en el laboratorio, sino estos estudios lo hicimos para el bien de la sociedad, para que se supiera el contenido de estas vacunas experimentales según ellos. Y entonces denunciamos a los organismos de control, como siempre lo veníamos haciendo desde el año 22, todos los estudios los fuimos reportando, ¿no? Como trámite a distancia. Y en el CONICET, que justamente es nuestro empleador, se ve que tuvo una llegada especial, porque en vez de ponerse a estudiarlo, a poner todas las herramientas disponibles del CONICET y todos los investigadores y equipamientos para repetir más números de muestras, para hacer un análisis oficial de viales, que es lo que estamos reclamando en todas las causas judiciales. Los abogados y sus clientes reclaman que se haga un análisis exhaustivo de estos inyectables. Bueno, el CONICET
inicia una cosa extrañísima de pedirle a dos expertos, supuestamente expertos de la UBA, de la Facultad, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Exactas, que analicen el trabajo, que lo critiquen. Esto es completamente extraño porque en la ciencia no nos manejamos así. Se publica, se discute entre pares, se busca la verdad y no se está haciendo análisis. Y bueno, todo eso llevó a una seguidilla de reuniones, de elevación de informes que derivaron en el directorio del CONICET, en la comisión de ética del CONICET, y ellos fueron resolviendo en estos meses a nuestras espaldas la posibilidad de iniciarnos un sumario. Y bueno, y finalmente lo concretaron. Nosotros pedimos audiencia, nosotros nos enteramos de todo esto hará unos 15 días, pero no de manera personal a través de las autoridades del CONICET. Nos enteramos leyendo la página de Argentina Gobar, donde uno carga los trámites a distancia. Ahí encontramos que la respuesta del CONICET a nuestro trámite a distancia era decir que nuestro trabajo era erróneo, por decirlo con una palabra, que lo iban a sacar del repositorio digital y que estaban evaluando iniciarnos un sumario. Cuando vimos esto hace unos 15 días con Lorena nos alertamos, se alertaron también los abogados que llevan las causas en Argentina, porque esto podía entorpecer la prueba o que los jueces consideraran que nuestros datos no eran fiables. A raíz de esta alarma, decidimos pedir una audiencia con el presidente de CONICET y todos estos otros actores, y al pedido de audiencia no nos contestan ni que sí ni que no, nos contestan con una evasiva y al día siguiente nos mandan el mail notificando que nos inician un sumario. Tremendo. Doctor Nonis, tremendo, de verdad. Doctor Nonis, usted que está en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es coautor en todo este estudio, tanto con el doctor Monteverde. ¿Cómo lo habían? Vemos que en Estados Unidos hay un despierte relacionado al cuestionamiento de los inóculos. Creo que el secretario de Salud, el señor Kennedy, está cuestionando todo esto, el mismo gobierno lo hace. ¿Cómo evalúa esta situación entre los estudios que hicieron y los ejemplos que se están dando en Estados Unidos? Bueno, o sea, el estudio que se llevó a cabo es un estudio exploratorio, ¿cierto? O sea, como bien explica Lorena, o sea, no es fácil conseguir las muestras en un ambiente en donde que no haya apoyo del gobierno, de ningún gobierno del mundo, donde todas las cosas se hacen muy rápido, se violan principios básicos. O sea, yo estoy en la parte de manufactura y producción, o sea, he trabajado en eso también. Y sinceramente se ha violado todo, o sea, un estudio promedio, digamos, para lanzar una droga al mercado, principalmente el tipo experimental, como como aquellos de los que estamos hablando, llevan periodos con suerte, 3, 4, 5 años, o sea, hay que pasar por pruebas químicas de laboratorio básicas, estudios en animales, estudios en personas, y después, digamos, evaluando y haciendo un seguimiento adecuado, se decide si la droga se aprueba o no. Bueno, aquí, o sea, por empezar, no se hizo eso, o sea, todo fue rápido, con la aprobación básicamente de todos los gobiernos, y en Estados Unidos la situación es muy parecida a la de Argentina. O sea, es cierto que el secretario Kennedy está, digamos, empujando un poco en la cuestión de las vacunas y todo ese tipo de drogas,
y en los tóxicos también en alimentos se han sacado varias resoluciones prohibiendo ciertos tipos de adherentes que se le ponen a los alimentos que ya se sabe que producen intoxicación. Pero en cuanto al tema este de las vacunas COVID, todavía hay mucho silencio, o sea, no se avanza muy rápido, va muy lento. Y al mismo tiempo, lo que es preocupante, hay una corriente médica, ¿cierto?, impulsada por todo el status quo del sistema sanitario, de la industria médica, como le dicen acá, para ir creciendo la idea en la población de los efectos post-COVID, que en realidad se deben, esto es gravísimo, porque los efectos que se vieron inmediatamente después de la vacunación, algunos a corto plazo, otros inmediatamente, otros a mediano plazo, se dieron todos, digamos, después de las campañas de vacunación, no después del supuesto COVID. Entonces, vemos, por un lado, una lentitud, o sea, además, a pesar de los esfuerzos del secretario Kennedy en ese aspecto, yo personalmente lo veo muy lento, y al mismo tiempo hay como una propaganda, ¿cierto?, de tratar de instalar esta idea, este concepto, de que todas las enfermedades que se están viendo ahora, porque hay surgiendo enfermedades de todo tipo, o sea, este tipo de inyecciones ha causado daños sistémicos. Y en cada persona, o sea, dependiendo del rango de edad, ¿cierto?, el grupo étnico, la genética, los hábitos alimenticios, hay mucha variación en la población. Estos que han inyectado, digamos, puede desencadenar distintas sintomatologías en distintos momentos. O sea, es muy fácil encubrir, ¿cierto?, con una dialéctica convincente, y más el miedo que se había creado en COVID, que lo que se está viendo a consecuencia de las inyecciones se debe a los efectos post-COVID, que no terminan más. O sea, cualquier tipo de enfermedad ahora que se vaya desarrollando, que se está desarrollando, es todo efecto post-COVID. Y hay una correlación bien clara, temporal, o sea, eso se puede, de que mencionas estadísticas por ahí, eso se puede comprobar estadísticamente. Que este surgimiento, este aumento descomunal de esta diversidad de sintomatologías empieza concomitantemente con las inyecciones COVID en todo el planeta. Entonces, sucintamente esa es la situación en Estados Unidos. Son muy tímidos, se mueven muy tímidos, están abordando la cuestión de toxinas, mencionan un poco la cuestión de los chemtrails, pero muy leve, pero de las vacunas COVID y de los efectos y de los daños que ellas ocasionaron, realmente no se dice nada. Sigue habiendo, por supuesto, ese poder económico que tienen los laboratorios, que de alguna manera también inciden en la política norteamericana, en la política de nuestros países. Gracias, doctor Nonis. Doctor Roca, ¿qué implicaría un proceso que le están haciendo tanto a la doctora Sangorrín como a Di Blasio? Jurídicamente, ¿en qué implica y cómo incide? ¿Puede ser una expulsión de las doctoras del CONICET? ¿Puede ser? ¿Cómo se analiza eso? Bueno, esos son procedimientos que están dentro de un derecho disciplinario en particular, en este caso para los agentes del Estado Nacional. Vendría a ser como un derecho penal específicamente para determinado colectivo, en el caso particular de los agentes del Estado Nacional. Y puede tener distintas derivaciones, puede tener sanciones, suspensiones, exoneración. Eso es una de las cuestiones que también dentro del inicio del sumario no está muy claro, porque no han definido muy bien el tipo legal y cuál es el tipo de imputación que se está efectuando. Yo creo que el día 10 tenemos la audiencia, me parece que en ese momento lo van a tener que precisar específicamente, porque sabiendo cuál es la imputación y cuál es el deber
que ha incumplido dentro de los deberes específicos que tienen los agentes del Estado Nacional, y en particular como dependiente de CONICET, recién se puede saber si el sumario ha sido iniciado de manera temporánea y si no están prescritas las acciones. Entonces, hay muchas precisiones que todavía no las tenemos porque esta es una etapa investigativa previa, es incipiente aún el sumario, y recién en el momento de la indagatoria ellos van a tener que precisar exactamente cuál es la conducta imputable y en qué deber específico determinado en el régimen de empleados estatales ha incurrido esa supuesta infracción o Un incumplimiento. tema administrativo, pero no penal. ¿Es penal en este aspecto? Bueno, todo lo que es derecho sancionatorio es como una relación de género-especie del derecho penal. Y esto es interesante porque tienen todas las garantías que tiene también una persona que está sometida a un proceso penal. Para que sepamos, el régimen penal es tuitivo, quiere decir que está, en definitiva, en aras de proteger los derechos de los procesados o imputados. Entonces, van a tener que ser muy estrictos en este sumario administrativo, van a tener que ser muy puntillosos, tanto los de CONICET, porque en tienen todas las garantías procesales, tanto de la Constitución Nacional, tanto como la Declaración de Derechos Humanos, tanto como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todas las garantías también que establece el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Penal de la Nación. Entendí. Como que es, por ejemplo, el derecho del beneficio de la duda o el indubio pro reo, quiere decir. Si no hay certeza, no van a poder avanzar en ningún tipo de desvinculación o sanción. Pero bueno, como sabemos, y esto lo agrego, cuando se mete el poder de por medio, pasa en el Poder Judicial también. Hay sentencias que son absolutamente incongruentes e ilegítimas, y sucede. Acá también puede pasar cuando hay poder de por medio. Pero bueno, también hay recursos judiciales después, posteriores, hay vías de apelación. Va a ser un proceso bastante largo. Lamentablemente para Marcela y para Lorena va a ser un proceso bastante largo, así que vamos a tener que tomarlo con bastante calma, sabiendo que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como seres humanos, como ciudadanos, como padres, como hermanos, como hijos. Por eso hay que tomarlo con muchísima calma y va a ser una carrera de largo alcance. Sin duda, sin duda. Bueno, estas cuestiones son engorrosas y después habrá que presentar testigos y tantas cosas que hacen obviamente a la investigación. Es raro en una institución como el CONICET, donde su fin es la investigación, ¿no? Y en la investigación no hay palabra santa ni dogma de fe. Esto es una cuestión de debate, de análisis, como se pidió tanto durante tantos años, en estos últimos 5 años, el debate científico sobre estos temas, ¿no? Hubo hasta movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, en el país entero, ¿no es cierto?, pidiendo un debate, ¿no?, entre los denominados médicos por la verdad, acuérdense en aquella época, que todavía no se había hecho estudios profundos, pero sí por lo menos había un sentido común, ¿no es cierto?, y ahí era donde tenía injerencia. Doctora Blasio, por lo menos este estudio que ustedes hicieron con Sangorrín, en fin, Nonis, etcétera, ¿fue por pedido de alguien? ¿Fue iniciativa personal? ¿Qué empresas contrataron? Ahí me dijo al principio que habían contado con la Universidad de Tucumán, perdón, ¿no es cierto?, con la Universidad de Roca, ¿no es cierto? ¿Cómo puede decirnos? ¿Esto fue iniciativa personal? ¿Lo hicieron por un tema moral, por un tema de responsabilidad social, de salud? Claro, Juan Manuel, nosotros venimos haciendo esto por una cuestión ética. Como profesionales tenemos la obligación de informar a la población lo que está pasando. Si yo encuentro un defecto en un producto farmacéutico, tengo la obligación moral de informar de la situación. No solo a la población, sino también a la autoridad sanitaria. Y así es como se hizo siempre. Así es como pasó ahora con el fentanilo. Cuando una bioquímica ve que hay una contaminación bacteriana, lo informa.
y se toman las medidas correspondientes. La autoridad sanitaria tiene que abrir una investigación, que realizar un recall. El recall es cuando tenés que sacar las unidades esas del mercado porque son peligrosas para la población, cuando vos estás viendo una irregularidad. En este caso, nosotros lo hicimos justamente para investigar, para ayudar a la gente que ya estaba siendo dañada, y venimos trabajando además en colaboración con investigadores de otros países del mundo, que vienen encontrando lo mismo. Esto no se puede desestimar. O sea, venimos con diferente equipamiento en diferentes lugares, hallando lo mismo dentro de estas sustancias. Entonces, lo que es microscopía óptica de fluorescencia lo hicimos nosotras porque disponemos de ese microscopio, pero el otro equipamiento, como microscopio electrónico o el ICP Massa, que son equipamientos de alta complejidad, en ese caso se toma un servicio. Hay personal especializado que manejan esos equipos. Por ejemplo, yo trabajo en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Yo estoy a cargo de un equipo y lo manejo solamente yo, con mi compañera y nadie más, porque estamos especializadas en ese equipo. Son equipos muy costosos, que hay que hacerles mantenimiento y que tienen un responsable, ¿sí? Entonces, bueno, nosotras pagamos esos servicios, uno en la Universidad de Roca, ¿sí? En el IPG, se llama el instituto, y el otro en el ICITAC Córdoba. Y luego también pagamos en una empresa privada, que es CAS Instrumental, el equipo Morphology G3, ¿sí? Que fue para cuantificar las partículas. ¿Por qué? Porque todos los estudios son complementarios. Un solo estudio no te va a dar toda la información. ¿Por qué uno trabajó con el patrón de óxido de grafeno en lo que fue microscopía? Porque ya estaba determinado, o sea, en otros lugares del mundo, en Inglaterra y en España, ya se había detectado óxido de grafeno. Y así se trabaja en la ciencia. Esto era como una caja negra, nadie sabía lo que había dentro, entonces vos encontrás algo, tenés una base y vas avanzando, y vas avanzando. Por eso, cuando a finales de 2023 nos encargamos de revisar todos los espectros de todas las microscopías electrónicas que se habían hecho en los diferentes países del mundo, y empezamos a ver, bueno, qué elementos fuimos detectando. Hasta ese entonces había 24 elementos químicos no declarados detectados. La idea luego era, bueno, cuantificarlos, qué cantidad hay. Y ahí es cuando aparecen muchos más elementos, como muchos más lantánidos, europio, disprosio, lantano, pero ya el doctor Nagase en Canadá había encontrado paladio, tulio, Janina Jajima en Rumania, también ella pudo analizar Pfizer, Moderna, y estamos viendo las mismas estructuras, las mismas partículas, y ella también había encontrado itrio, por ejemplo. Nombro algunos, pero en total son 62 elementos químicos entre los estudios complementarios que no forman parte ni del supuesto ARN mensajero, ni de los fosfolípidos, ni de la sacarosa, ni del cloruro de sodio, que son los componentes que ellos, las diferentes marcas, declararon. Lo grave para mí es que no entendemos por qué esto llega a manos del doctor Guillermo Durán, que es un matemático, que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Él es el que toma nuestro estudio y llama a dos químicos, Lesignana y Etchenique, para que lo analicen. Y ellos hacen un análisis, que nosotros lo vamos a refutar, por supuesto, pero cuestionan cosas realmente increíbles. Por ejemplo, que el ácido nítrico que se usó para hacer la digestión, que no indicamos el grado de pureza. Yo que trabajo con espectrometría de masas, todos mis solventes son calidad masa. No voy a trabajar con un solvente que tiene
una pureza inferior a eso porque me va a contaminar las muestras y todo se filtra, es decir, y además se hicieron los blancos correspondientes. Entonces ellos dicen, no, puede ser que usaron un ácido nítrico que fue el que contaminó las muestras o que estaba impuro. Igualmente, el ácido nítrico no va a contener ni disprosio, ni europio, ni uranio. Entonces, estas críticas parecen muy infundadas y siempre parece que están siempre defendiendo a las farmacéuticas porque ellos dicen, no, no se puede haber encontrado todo esto simplemente porque las farmacéuticas no lo declararon. Entonces después hacen una tabla comparativa entre lo que nosotros detectamos en un inyectable, en un producto biológico, contra una tabla de la OMS correspondiente a agua potable. Esto es grave, porque el agua potable es algo oral que, o sea, no lo puedo comparar jamás con un inyectable. Bueno, esos son sus fundamentos. Entonces, bueno, cuento así brevemente, hay más críticas o que la cantidad de muestras era poca, y sí, justamente es lo que venimos solicitando, que se haga un análisis oficial con el doctor Pablo Roca en una de las causas hace más de un año, que el juez Ochoa pide el secuestro de viales y siempre nos están trabando las puertas, siempre nos están poniendo excusas, y el tiempo pasa y la gente, inclusive los denunciantes, van muriendo o están graves o no les pagan el fondo de reparación. Es muy grave toda la situación. Doctora, no, sin duda es gravísimo el mero hecho hay caso personal mío también, ¿no? En los cuales de 7 hermanos, 4 vacunados, y de los 4 vacunados, 3 fallecieron por efecto de cáncer, trombosis, etcétera, y el cuarto está con un cáncer de huesos, ¿no? A principio de leucemia, y bueno, no es nada fácil entender lo que pasa porque lo vivo en carne propia, ¿no? Del 100% de los vacunados, el 75%, ¿no es cierto?, ya pasó a otra vida, y eso no es fácil. Lástima que no se pueda hacer nada, o por lo menos jurídicamente, ¿no? Doctora Sangorrin, le pregunto, ¿de qué vía, primero, cuáles fueron los que utilizaron? Acá al principio la doctora planteaba Sputnik y AstraZeneca. ¿Hubo otros virales también que pudieron analizar? Eso por un lado, para presentar. Y por el otro lado, si hay estudios de otros países en otros viales que también estuvieron aplicándose acá, ¿sirve dentro del mismo informe los estudios que se hicieron en otros países también? ¿O uno tiene que buscar muestras infinitas para poder demostrar que estos viales contenían tantos elementos nocivos para la salud? Bueno, nosotras a lo largo de los años fuimos consiguiendo distintas marcas, al principio eran menos, cuando iniciamos con fluorescencia, pero a la altura de este estudio ya teníamos de las 6 marcas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, CanSino y Sinopharm, que son las principales, bueno, cubre todas las que se dieron en Argentina. Que a veces... ¿Una de cada una o varias de cada una? No, tuvimos de algunas 3 muestras, de otras 4, acá depende, porque bueno, como el muestrario venía de los vacunatorios, de los que nos podían pasar médicos y enfermeros, bueno, en el trabajo está completo, está disponible en internet para todos los que nos están viendo. Lo pueden buscar en varios sitios, en castellano y en inglés, en academia.edu como página internacional, y en una página también nacional que desarrollamos, que se llama laresistencia.live, con B corta. Ahí están todos los análisis disponibles en la sección vacunas e inyectables, todos los análisis que hemos hecho nosotras y otros profesionales de Argentina y también de Bolivia, ¿no? Como Liliana Celada.
Pero bueno, el trabajo se puede ver el paper en inglés, como le dicen a los journals internacionales, también está disponible para descargarlo de la página de la revista. En el caso del ICP Masa teníamos 2 AstraZeneca, una CanSino, 3 Sputnik, 2 Modernas, 3 Pfizer y 2 Sinopharm o Covilo. Eso eran, acá tengo la tabla. De algunas de ellas lo hicimos por duplicado también en distintas fechas, con una diferencia de 2 o 3 meses, porque siempre nos reuníamos de manera virtual con los técnicos encargados del equipo en la Universidad de Córdoba. Nos reuníamos como para ver, bueno, cómo iban dando los datos, si afinar o repetir tal muestra, porque inicialmente nosotras nos basamos en esos 23 elementos que te comentó Lorena, que ya estaban descriptos. Entonces, lo que me decís, si se relaciona con otros trabajos del mundo, claro que se relaciona porque ya había 23 elementos descriptos en, en trabajos de Alemania, de Rumania, de Canadá, de Australia. Bueno, eso lo solicitamos inicialmente porque como todo cuesta dinero, y acá creo que ya aclaramos que el dinero siempre vino de la donación de las personas particulares que confiaron en nosotros, ¿no? Que nos transfirieron desde 1.000 pesos, 50.000, 100.000, lo que cada uno quiso, y desde el exterior también recibimos aportes. Con todo ese dinero, pero había que cuidarlo, bueno, encargamos los estudios necesarios, dijimos por lo menos estos 24 que ya están descriptos, pero el técnico, que muy aplicado, con mucho interés de conocer la composición de las muestras, él abrió el espectro, barrió más estándares y detectó que había más de los 23, de los 24 que solicitamos inicialmente. Al menos vio que estaban presentes, que uno hace primero la parte cualitativa, ver qué están, y después cuantitativa, ver cuánto hay de cada uno. Entonces, en esas reuniones virtuales que teníamos de trabajo y de análisis, que también participaba David Nonis de Estados Unidos, dijimos, sí, analiza todos, por favor, ya vamos a ver cómo hacemos para poder pagar todos los análisis. Entonces se cuantificaron todos los que él encontró, que fueron estos 55 elementos de no declarados, porque igual detectamos más, detectamos 3 o 4 que sí están declarados, como sodio, potasio, fósforo. Esos, los que decimos que no están declarados, son los 55 que nunca podrían estar dentro de las moléculas que declararon las farmacéuticas, ¿no? Bueno, así que los trabajos se van complementando. Hay pocos estudios de ICP en el mundo, no hemos visto otros nuevos. No sé si David en Estados Unidos, a veces uno no llega a ver todo lo que sale, no hemos visto otros. Hay estudios de ICP, pero por ahí de otras muestras. Hemos visto en anestesias también. Pero bueno, se van complementando con lo que ya está. Había estudios de ICP masa también en muestras de vacunas de calendario en Italia del año 2017 por Gatti y Montesini. Ellos también detectaron más de 20 elementos no declarados por ICP masa y partículas en vacunas de calendario. Bueno, y ahí es donde empezamos a ver, bueno, que todo se va relacionando. Anestesias, vacunas de distinto tipo, también se van cruzando datos, ¿no? Claro. ¿Y eso en qué, es decir, son demasiados elementos obviamente, qué efectos de la salud se han percibido de estos componentes que integran los inóculos? Es decir, ¿dónde se identifica más? En una época se habla de trombosis, ¿no? Todo el tema del grafeno, pero obviamente hay muchas más, ¿no? No, sí, todo influye, el grafeno y estas partículas que están funcionalizadas, unidas
con otros elementos, ¿no? El tema es que no hay una buena estadística. Bueno, Pfizer ya en el año 22 reconoció 1.292 efectos adversos que iba a provocar, ¿no? Su medicamento, su vacuna. 1.290 abarca todas las enfermedades, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene su biología, lo que come, dónde vive. Bueno, a cada uno, o ya problemas previos, y bueno, cada uno manifiesta distintas enfermedades. Es imposible saber, todas las enfermedades pueden estar provocadas, porque esto es una gran intoxicación, y a cada uno le provoca un efecto diferente. Y de todas estas, obviamente, bueno, como usted dice, ¿no? Si uno agarra, no sé, la cantidad de vacunas que se dan en todo lo que signifique, ¿no? Sí. Si uno estudiara cada una de cualquier inóculo, de cualquier naturaleza, a cualquier edad, ¿no es cierto?, tendría componentes similares o paralelos, aparte de lo que dicen que tiene para la defensa de determinada enfermedad. ¿Podrían llegar a tener todos? ¿Esto es una constante? ¿Pasa siempre o es por primera vez que se investiga? Hay que hacer los análisis, no como decir, hay que hacer los controles de calidad, no, porque es como cuando uno compra cualquier cosa, controla que lo que el fabricante dice esté presente, y si no funciona o tiene daños, reclama. Acá se hizo todo al revés con las farmacéuticas. Se compra todo a ciegas, nadie controla la calidad. ANMAT ya dijo que ellos no hacen análisis, solo sellan documentación. Lo dijo frente al juez López en Mar del Plata en el año 22. Y así pasa también en todo el mundo, porque las farmacéuticas manejan mucho dinero, manejan mucho poder, y los gobiernos le han dado vía libre a sus acciones. Obvio que todo es por algo, ¿no? Y alguien decidirá que esto suceda así. Pero bueno, nosotros no tenemos la explicación. Hay que analizar todo, verificar los efectos, hacer seguimiento de la población para ver los efectos adversos, y obvio no ocultar datos ni dibujar resultados. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con la doctora Di Blasi, la doctora Sangorrín, el doctor Roca y el doctor Nanis. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más.
cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este corte de bloque y continuamos con la doctora Iblasi, la doctora Sangorrín, el doctor Nonis y el doctor Roca. Nonis, bueno, recién planteaba el tema la doctora, ¿no? Sangorrín. De los estudios, bueno, has participado en los estudios acá. ¿De los estudios has participado en algún tipo de estudios en Estados Unidos o alguno de las, no sé, se podía conseguir inóculos como para decir, bueno, el lote de acá es distinto al lote de Argentina, el lote de Perú, el lote de Brasil? ¿Hay algo de eso? Acá bien vos conoces, está the rule of law. O sea, aquí el sistema legal, o sea, la regla de la ley se traduce, ¿no? Pero ese es un concepto no está muy afianzado en Argentina, pero acá es muy estricto. O sea, todo lo que es la estructura legal administrativa de Estados Unidos es muy rígida. Está todo súper controlado y no hay esa tal libertad de la cual se habla tanto. Entonces, hay un control, hay registros bien precisos de cada instrumento, cada laboratorio que hay en el país. Y cada servicio que uno pide está extremadamente controlado. O sea, uno tiene que venir de una institución, de una universidad, etcétera, etcétera, y tiene que ser aprobado. Eso por un lado, o sea, cómo se maneja la administración aquí. Es mucho más estricta, está mucho más controlada que lo que es en Argentina o en otros países del mundo. Así que por ese lado, digamos, se ha hecho muy difícil que grupos independientes, digamos, pudieran actuar. Por otro lado está el sistema judicial que controla eso, digamos, que eso se lleva a cabo. Y esa maquinaria aquí está muy aceitada. O sea, en Argentina es un poco más floja, pero aquí, digamos, está muy aceitada y responde, como en Argentina todo el mundo, a intereses particulares. Así que ha sido muy difícil, y eso que es un país con muchos más recursos y mucho más instrumental, más sofisticado que en la Argentina. Y aún así todo, no hay mucha complicidad también entre las universidades. O sea, trabaja como un reloj realmente. Todo el sistema aquí trabaja como un reloj, como son ellos, súper organizados, súper detallistas, así trabaja todo. Y en ese contexto se sigue, o sea, la mentalidad de acá es seguir eso, the rule of law, o sea, se hace lo que la ley dice, no se cuestiona, se hace y se acabó, por más que sea ilegítimo. Entonces es el marco cultural, digamos, de este país. Entonces en esas condiciones no para el mal, te preguntaría yo, ¿para bien o para mal todo eso? ¿Cómo? Tal cual. ¿O para el bien o para el mal? Bueno, exactamente, ya nos entramos a filosofar, tiene sus cosas positivas y negativas, o sea, no es un caos, pero el control absoluto puede llevar a lo que llevó a la Alemania nazi. O sea, el alemán, amo alemán y estoy muy agradecido, el doctorado allí, pero básicamente el alemán es igual, culturalmente es igual en ese aspecto, o sea, sigue el marco legal estricto, no importa, o sea, sigue la autoridad, no importa así formó el sistema. Y bueno, y así pasaron las atrocidades que ocurrieron, ¿no? O sea, la gente seguía la ley, porque esa es la estructura mental de ellos. La estructura hispana es diferente en ese sentido. Nosotros somos más, o sea, lo que nos une a nosotros es la cultura, la religión, el idioma, la historia común. Lo que los une a ellos, lo que une a Estados Unidos es el sistema legal. Es the rule of law, es lo que une toda esa estructura. Hay muchas razas, muchas etnias, pero lo que compacta a Estados Unidos, lo que lo hace unido, lo que los une es el sistema legal.
En cambio, nosotros lo que nos une es el sistema cultural. Son dos mundos, modelos completamente diferentes. ¿Qué más? Y en esta línea de pensamiento, lo que son viales y todo esto está todo controlado. O sea, cada vial, cada partida, cada shipment, o sea, envío, está todo controlado y computarizado. Si hay un desvío, eso inmediatamente sale del sistema. Entonces, aquí es muy difícil. Sin embargo, un grupo, y no sé, la chica lo conoce, Daniel entre ellos, a un chico de Florida, ellos investigaron también muy bajo perfil y sin legalizarlo, digamos, o sea, más haciéndolo como anecdótico, analizaron la composición de coágulos que se empezaron a encontrar en las funerarias en Estados Unidos, otra diferencia cultural, ellos antes de enterrar los cuerpos los embalsaman. Para embalsamarlos tienen que extraer el líquido, ¿cierto? Y ponerle paraformaldehído, ¿no? Para que fije, tipo como momificarlos, como harían los egipcios. Más moderno, digamos, otra metodología. Y bueno, fueron descubriendo que a partir, no después de lo que se empezó a publicitar como COVID, sino a partir de las campañas masivas de vacunación, unos meses, cuando se empiezan a producir las muertes, o sea, empiezan a ver algo que no había pasado nunca en Estados Unidos, que es encontrar coágulos enormes, gigantes. Justamente por eso se movían. En todo el sistema arterial linfático se encontraban venas, arterias, etcétera, encontraban estos coágulos que tapaban todo, básicamente. Entonces, el cuerpo quedaba sin oxígeno, ¿cierto? Y la gente moría. O sea, aquellos que desarrollaron coágulos morían. No todo el mundo desarrolla coágulos, porque decía Marcela recién, o sea, la etiología, la genética, etcétera, etcétera, de cada individuo, pero muchos desarrollaron este tipo de coágulos que se empezaron a ver después de la vacunación, pero en números enormes, hasta 50% de los muertos, o sea, una tasa de mortalidad concomitante, ¿cómo se llama? Con la aparición de esos coágulos y, digamos, con la aplicación de las vacunas. O sea, estadísticamente todo estaba bien claro. Y hubo un grupo que investigó la composición de estos coágulos y determinaron que había, bueno, un montón de tipos de proteínas, que son las proteínas básicamente que se encuentran, esto es muy técnico, en la lámina basal del epitelial, digamos, de las arterias, de las venas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante de acá era esa correlación, ¿cierto?, temporal, con el inicio de las campañas de vacunación y con lo que estaba ocurriendo en todas las funerarias de Estados Unidos donde se habían visto esta situación. Ese es el único estudio, digamos, que se ha presentado acá. Nadie, ni de ninguna universidad, de ningún centro, digamos, se inclinó o propuso hacer un estudio profundo, digamos, descriptivo, o sea, para ver lo que había adentro. Los únicos estudios... No lo han hecho, creo que no lo han hecho, no sé al final en qué terminó eso, creo que quedó en la nada o quedó en denuncia, y después no pasó más nada, tengo entendido. ¿Puede ser? No, acá está todo quieto, en ese sentido, y sí. Como al principio, la administración actual está muy Money callada, talks, o sea, como dicen, ¿no? Money talks, así que bueno, debe haber cerrado muchas bocas con buen billete. Doctora, pregunta, antes de ir, porque estamos ahora con... Usted dijo que le había llegado al doctor Durán en la Universidad de Tucumán, ¿no es cierto?, el trabajo de ustedes y que llamó a peritos, o alguien le recomendó que llamara a peritos. Él manda ese informe al CONICET. Ustedes me enviaron a la vez, como me dijo, el informe al CONICET, a ANMAT y al Ministerio de Justicia o Ministerio de Salud. Eso lo pregunto, ¿no? Como fue un trabajo independiente, ¿requería algún proceso lógico dentro de la estructura administrativa o investigativa del CONICET, como para decir, bueno, este trabajo lo presentan, pero nunca hablaron con los directores diciendo, quiero hacer este estudio, entonces se aprueba ese estudio y todos lo hacen, en fin.
¿Hubo algún tipo movida por el estilo? ¿Hubo presentación independiente? ¿O fue un proceso en el cual dijeron queremos investigar esto, a ver de qué se trata? Venimos realizando esto de manera independiente y siempre lo aclaramos. Y siempre lo aclaramos en todas las entrevistas, justamente para no tener problema en nuestros lugares de trabajo. Cuando íbamos a hacer esta publicación, siempre veníamos publicando en páginas libres como academia.edu, ResearchGate, e informando a INAME ANMAT, Ministerio de Salud. Pero cuando íbamos a hacer esta publicación, que nos ofrecen publicar en este journal internacional, en mi caso yo hablé con mi director y le pregunté si podía poner mi lugar de trabajo, mi ORCID, que es un código que cada uno tiene de acuerdo al lugar donde trabaja, con todos sus datos. Y a mí me dijo que no. Entonces yo eso lo respeté, yo lo charlé, lo pregunté respetuosamente, como siempre venimos trabajando. En cambio, Marcela sí puso su lugar de trabajo, y yo por eso tuve que poner Universidad Nacional de Tucumán, que es donde yo estudié. Porque tenía que poner alguna afiliación, algo tenía que poner. Si bien tampoco es que lo realicé ahí, pero puse ahí porque es donde a mí me entregaron mi título universitario. Entonces, Guillermo Durán es de la UBA, él está en Buenos Aires, es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, es matemático, y si uno se pone a rascar un poco, es el que estuvo también mostrando las curvas de crecimiento COVID. Por eso digo que hay que ver los conflictos de intereses de parte del otro lado, las publicaciones que tienen, donde apoyan a las vacunas, todo eso también hay que presentarlo. Porque evidentemente acá hay un conflicto de intereses atrás, por el cual a nosotras que venimos, digo nosotras que somos las que dependemos de CONICET, pero venimos trabajando de manera independiente, ¿sí? Haciendo esto de manera independiente, fuera de nuestro horario laboral, sin usar recursos de CONICET. Entonces, digo esto, ¿no? Lo venimos haciendo de manera independiente, sin conflictos de intereses, sin ningún interés. Imagínense, ¿para qué voy a exponer mi familia, mi trabajo, en presentar esto al mismo CONICET, si lo estoy presentando por una cuestión ética, y ellos ahora nos dicen que nosotros violamos el reglamento de ética? Si uno lee el reglamento de ética, los que actuamos de manera correcta somos nosotros, que estamos diciendo, miren lo que estamos encontrando acá. Como bien dijo David, es un estudio exploratorio. Por eso, o sea, lo dijimos de esa forma, es exploratorio. Por favor, está escrito en el paper, ¿eh? Los gobiernos del mundo tienen que, por favor, tomar una mayor cantidad de muestras representativas, como lo marca la norma IRAN 15, ¿sí? Porque todo está escrito y hay todo un procedimiento, y de esa forma se tienen que tomar muestras y analizarlas. Ahora, Pablo podrá contar las trabas que a él le vienen poniendo y el tiempo que se pierde, la burocracia, y también los casos que él tiene. Cuando preguntabas de los daños, los casos que a él le llegan las personas que denuncian. Doctor Roca. Sí, bueno, hay una anécdota que no me la quiero olvidar por lo que estaba hablando David anteriormente del sistema judicial norteamericano. Se contactó conmigo la hija de una afectada, de aquellas personas que hacían tour vacunatorio en Florida, resultó seriamente afectada. Y por supuesto, lo primero que hago es buscar un abogado local, porque tiene que ventilarse en Estados Unidos. Le mando toda la información, le mando todos los estudios, le mando todo lo que se requiere. La respuesta fue: la inteligencia artificial me dijo que no lo puedo hacer. Bueno, por supuesto que se acabó todo tipo de comunicación. Sí, bueno. Sí, por eso
Ya con eso ya me dijo todo. Y es cierto, la ley puede ser legal, pero la ley ilegítima directamente hay que desconocerla. Cuando la ley es ilegítima y se opone a la propia Constitución o a los tratados internacionales de derechos humanos, hay que desconocerla y dejarla de lado. Es un deber como ciudadanos que tenemos y como profesionales plantearlo. Doctor, ¿usted estuvo Y sí, o por lo menos fue defensor de Flavia Ochoa, puede ser? sí, es una causa que está en curso Que todavía. justamente una tiene causa que que está ver en con los curso. efectos adversos de la vacuna, etcétera, y si no me equivoco, el efecto que había sufrido esta niña era síndrome de Guillain-Barré, si no me equivoco. Un síndrome de Guillain-Barré. Precisamente estuve el lunes en el juzgado federal. Y bueno, es una causa que está aparentemente se va a elevar a juicio a un tribunal oral criminal, aparentemente. Hay algunas medidas probatorias que sigue planteando. Se hizo una pericia en la Corte Suprema, donde por supuesto los estudios independientes no los desconocen ni los descalifican, pero simplemente dicen que no les contan. Bueno, eso era sabido que iba a ser así. Y después, en cuanto a la asociación temporal del síndrome de Guillain-Barré y la vacunación, en esa parte la pericia salió bien, si bien no fue taxativo, pero para la instancia procesal en que se está es suficiente, porque es potencialmente de una asociación, el nexo causal entre la vacunación y el daño que sufrió, ya con eso amerita para que lo trate un tribunal oral. Por supuesto que voy a seguir insistiendo en que se haga el análisis de viales, en que se haga con todas las garantías, porque tuvimos un análisis de viales que lo hablamos con Lorena, con Marcela y con David en su momento, en lo cual se solicitó solamente una orden de requerimiento a que se vaya a las oficinas de AstraZeneca y se le solicite de manera políticamente correcta o con total decoro un frasco para su análisis. Obviamente que era totalmente inviable, científicamente y legalmente inviable, porque no tenía ningún tipo de garantía, y pedimos que se haga un secuestro y una reunión de viales absolutamente aleatoria y multicéntrica para poder evaluar todas las muestras, con todas las garantías que el propio CONICET está diciendo ahora que nosotros le hemos pedido en la justicia. Ya. Estas garantías que ellos dicen o estiman falazmente que no se han respetado son las que estamos pidiendo en el juzgado. Y acá hay una cuestión también interesante de determinar, cuando hablaba Lorena del ámbito de aplicación personal. No tiene ningún tipo de competencia el CONICET en abrir un sumario porque se hizo de manera individual. Inclusive hay una nota del doctor profesor Venturino en lo cual deja aclarado con total, por supuesto, prueba que ha sido soslayada y ha sido han seleccionado material probatorio de manera arbitraria para poder instalar el sumario, donde establece que Lorena Di Blasi no tuvo ninguna participación, ninguna conexión de su puesto de trabajo con el estudio del ICP Master. Nada, ni económicamente, ni en tiempo, ni en elementos, ni nada. Nada. Claro. Sin embargo, lo soslayaron. Eso no existe en la instrucción. Esa prueba no existe. Está puesta como prueba documental. Bueno, hay muchas. Esto no es más, Juan Manuel, no es más que una chicana procesal, porque hay responsabilidades penales de por medio, hay responsabilidades civiles de por medio. No es más que. Y no introdujeron los estudios anteriores porque ya están prescriptos. Tampoco sabemos si están prescriptos estos, pues no los encuadraron en ningún deber específico, en ninguna conducta del régimen del empleo público. Y bueno, como siempre, los argentinos, como decía David, mirando el costado humano, podemos saltar, podemos mirar más allá de la ley, podemos mirar lo realmente trascendental y sí hemos planteado junto con todo este equipo, porque esto es un equipo, no solamente lo legal, la parte científica, todo es un todo. Si falla una sola de las partes, esto no funciona. Hemos planteado la inconstitucionalidad de la ley y con eso hemos tenido algunos avances, aunque tímidos, pero por lo menos se ha puesto en conocimiento más de 20 causas judiciales ya en todo el país, más de 20 jueces, más de 20 instructores, más de 20 empleados ya conocen este flagelo y bueno, se está formando opinión de esa manera. Aunque los resultados todavía no los veamos, pero no importa, vamos lejos.
Pero van en el buen camino, por lo menos para presentarlo. Sí, Doctora parte de Blasi, los resultados que a nosotros nos alegra es que cada vez la gente se vacuna menos. claro, Porque lo que nosotros queremos tomar conciencia y la gente está tomando conciencia y el gobierno dice, ay, qué mal, bueno, qué mal no, qué bien que cada vez la gente se vacuna menos. Y es para eso que lo hicimos, no es para nuestros antecedentes ni nuestro currículum. Y segundo, los estudios que hicimos desde el año 22, yo los informé también en mis actividades como transferencia a la sociedad o necesidad social, lo informé oficialmente dentro de yo tengo informes cada 2 años, y mi informe está aprobado por la misma institución que ahora me critica. Yo elevé en ese aspecto, porque mi tema de trabajo es otro, es biotecnología de levaduras, pero como servicio a la sociedad, elevé los informes, los trabajos del año 22, y nadie me criticó. El informe está aprobado, y el director de mi instituto siempre supo mis actividades y no se opuso. Es decir, que oponerse es opcional. No hay un reglamento del CONICET, como dije antes, que tal tema no se puede estudiar. Eso es enmascararse en una mentira para no hacer lo que hay que hacer. Porque mi director no exigió las vacunas para venir a trabajar y siempre supo lo que estaba haciendo y nunca lo criticó. Y después, mi informe del año 23 está aprobado con los estudios de las vacunas incluidos. Entonces, ese era un tema que yo quería preguntar si en informes anteriores, cosas que se hacen en el CONICET, después, primero se había críticas, cada uno hace su trabajo, etcétera, y después hay un final, supongo, donde se debate o se defiende lo que uno escribe, ¿no? Lo que uno investiga. ¿Hay ejemplos de que esto nunca se haya dado o se viva una situación como la que están viviendo ustedes hoy? ¿En otra época, en otras circunstancias? No, porque ustedes que no. llevan tiempo en el CONICET, digo, ¿no? Bueno, no es el modo, cada uno firma y publica, los autores son los responsables. Y el comité evaluador de la revista, que hacen de referees, pero nunca la institución se pone a analizar el trabajo, porque si el trabajo está publicado bajo la autoría y en un comité evaluador y que busca el detalle o la crítica infundada, en este caso también. Lo que sí ha habido siempre gente que se ha perseguido, que la han perseguido, ¿sí? Pero bueno, no sé si le iniciaron sumario, pero sí problemas o silenciamiento de investigaciones de cosas que, bueno, que implicaban el poder de las farmacéuticas, ensayos no aprobados, hubo denuncias de investigadores y tuvieron problemas, sí, o decidieron retirarse, ¿no? El tema de la crotoxina fue uno, y el tema del virus, ¿cómo era? El virus de azul, bueno, ensayos no aprobados, que fueron denunciados, y bueno, pero no que se hayan hecho sumarios, pero persecución pudo haber habido, sí, ha habido. Entiendo. Y la mayoría de los trabajos que se hacen, ¿todos son financiados por el CONICET o hay industria farmacéutica, por ejemplo, acompañando algún trabajo que realicen los investigadores del CONICET en el área? ¿Hay o es toda plata del CONICET? No, sí hay fondos, por eso digo que hay que chequear eso, estos papers que dicen que la vacuna de Sputnik no tiene ningún efecto adverso, que es totalmente segura y efectiva. Vean el detalle, quién pone el dinero. Por supuesto que sí, que hay intereses, porque reciben dinero. Entonces, eso es lo que hay que también afinar el ojo y ver bien. Doctor Roca.
No, quería hacer una pequeña aclaración porque siempre después esto se corta, se edita. Cuando con Marcela y con Lorena le hemos hablado un montón de veces cuál es la motivación que les llevó a tomar este riesgo, y es simplemente en pos de la salud humana, porque lo que dijo Marcela recién no lo hicimos para que la gente se vacune menos. Obviamente que ella, en el contexto que lo dijo, es por la toma de conciencia de la gente y cómo pide a gritos la sociedad un cambio y una radical de las estructuras de los sistemas de salud en Argentina en general. Y cómo estamos pidiendo un cambio de paradigma a la población en general. Y me remito a los hechos recientes, que el sistema de salud, los organismos de control, los organismos de ciencia, los organismos sanitarios no están controlando porque han sido cooptados por los intereses. Y eso va en consonancia, no lo decimos nosotros, sino que el propio Ministerio de Salud de la Nación colgó en la página, en ocasión de la visita del secretario Kennedy, de todas estas cuestiones, cómo ha sido cooptado la ciencia en general, por los intereses, cómo fue manejada la pandemia con un sistema cerrado y blindando la discusión científica. Incluso hace referencia a los subregistros, los efectos adversos del COVID. Todo eso está en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué es lo que está diciendo Lorena y Marcela en esos estudios? Ojo que no pueden confiar en lo que dicen los laboratorios. Ojo que no pueden confiar en los organismos de control, porque los organismos de control no controlan. Los organismos de ciencia no hacen ciencia, y mucho menos los políticos van a proteger a los ciudadanos. Sin duda. Bueno, solamente con preguntarse por qué se firmó con el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto?, estos primeros acuerdos que después abarcaban el Ministerio de Salud, etcétera, como para darse cuenta de que este era un tema más de una guerra global bacteriológica, ¿no es cierto?, que un tema llamado en un tema de concierne de salud. Para ir concluyendo, porque sé que tienen que todos volverse al trabajo, una evaluación final me gustaría que cada uno haga, si le parece, lo más breve posible, y yo les agradezco enormemente por haber participado, por lo menos aquí, aclarando tantos puntos que hacen a la verdad, que es lo que nosotros peleamos también, ¿no?, por la verdad y por la salud y por el bien. Así que, si quisiera, doctor Nonis. Bueno, un par de puntos. O sea, acá es muy evidente, ¿no? Y está extendido en todos los aspectos de la civilización humana de hoy en día, que es la distracción, ¿no? O sea, cómo se buscan vías distractivas, digamos, para nunca enfocarse en lo que es el problema real. En este sentido, lo obvio, lo más lógico de hacer, el sentido común es, bueno, este grupo encontró tal o tal cosa, están diciendo que es un estudio exploratorio, lo que se tiene que hacer simple, así, o sea, con mentalidad de niño es, bueno, vamos a incrementar el número de muestras y dárselo a un personal idóneo, porque, o sea, como hablaban recién las chicas, o sea, esto es un matemático y un químico, y acá estamos hablando de una cuestión totalmente nueva. O sea, estamos hablando de nanopartículas, estamos hablando de muchos compuestos diferentes, y nosotros lo mencionamos en el trabajo. O sea, esto no es algo normal, algo que se pueda investigar desde un solo punto de vista. Se necesita un abordaje mucho más amplio, multidisciplinario, serio. O sea, eso es lo primero. A consecuencia de esto, del desvío, o sea, hay una negligencia por aquellos que están enfermados, que es un hecho, por las vacunas, y no se progresa al respecto para darle una posibilidad, o sea, para que estén al corriente de lo que les está ocurriendo y darles una posibilidad de tratamiento, o sea, algo que les permita tener esperanza para sanarse. O sea, hay esas dos cuestiones básicas que quería cubrir. O sea, principalmente el tema de la distracción, que nos distraen por todos lados, y esto es, o sea, una faceta más de esa estrategia que tanto se usa. Gracias, Noni. Lorena. Bueno, yo quiero sostener algo que para mí es muy importante, que las muestras son heterogéneas, y esa es una de nuestras principales conclusiones de este trabajo. No cumplen con uniformidad de contenido, como ordena la farmacopea.
Si de este sumario no sale el análisis de los viales, esto es muy grave. Y si nuestros resultados están mal, como dicen ellos, entonces estos resultados se realizaron en ICITAC. Entonces, que ICITAC nos devuelva el dinero, porque entonces analizaron mal las muestras, que devuelvan el dinero que uno destinó para ese análisis, y también que se concluya que todos los resultados de todos los servicios por STAN, que es un servicio que brinda CONICET, entonces también están mal. Entonces que se cuestionen todos los resultados que este lugar, con ese equipo, está arrojando en diferentes servicios. ¿Por qué lo nuestro está mal? Entonces es usar el sentido común y la lógica. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Y sostengo que las muestras son heterogéneas. Eso es muy importante. Y te agradezco, Juan Manuel, y a toda la producción. Muchas gracias a vos, Lorena Di Blasi. Doctora Sanrorrín. Sí, bueno, agregando algo diferente a lo que ya, obvio que estamos todos de acuerdo, yo lo que hago un llamado a que todos asuman su responsabilidad y su humanidad, digamos. Tanto los médicos, los científicos, los abogados, como el ciudadano común, que se dé cuenta que este daño a la salud fue provocado, fue planeado, y que exijamos nuestros derechos y que salgan de la zona de confort los profesionales que tienen que actuar, los médicos que dicen en los consultorios, sí, esto te vino por la vacuna, sí, estamos teniendo muchos casos como el tuyo, vino por turbocáncer, arritmias. Basta de guardar silencio y tener miedo a qué. ¿Qué es esta vida si uno no va a buscar la verdad y a actuar para el bien común? ¿De qué sirve conservar ese cargo o esa situación? Pongámonos todos a buscar la verdad y que esto no nos pase por arriba como humanidad. No nos estamos dando cuenta del sentido trascendental y espiritual que tiene todo esto. Todos decimos que venimos a la vida para aprender, la vida es una escuela. Bueno, juguémonos en dar la mejor lección, en ser protagonistas de nuestro destino y no tener miedo. No puede ser unos pocos decidan sobre millones. Esto es como cuando se den cuenta que si millones nos levantamos, esos pocos no van a poder seguir enfermándonos, dominándonos, cambiando la economía, queriendo resetear el mundo. Por favor, hablamos no sé, de los niños, de la sinceridad de los niños. Gracias. Gracias, doctora Sanrorrín. Doctor Roca, para ir cerrando. Bueno, es evidente que este sumario y este ataque a personas de bien, personas con humanidad, personas que en cumplimiento total del propio código de ética, primero el código de ética personal es el que más importa, pero si nos vamos a ir a lo formal, el propio código de ética de CONICET, aunque no tiene nada que ver con el CONICET, lo que ellos hicieron, establece que de manera absolutamente ordenatorio y en primer lugar, el deber de proteger la vida, la salud humana y la población en general. Ese es el primer deber que tiene un investigador y la persona humana en sí también, proteger la vida y la humanidad. Ellos cumplieron con ese deber. Después todas las otras cuestiones, aunque son falaces, son absolutamente menores. Y el CONICET dio vuelta a la pirámide y empezó a buscar cuestiones formales nimias y absolutamente discutibles de manera científica para poder tapar y que el sistema se autoproteja. Por eso yo creo que las judicializaciones como esto también lo tenemos que ver como oportunidades, porque como bien decía Lorena, de acá tenemos que salir con un análisis de viales. Lo hemos pedido en más de 20 juzgados federales. Ninguno se ha dado todavía. Acá salimos con análisis de viales o no salimos con nada. No queda otra opción. Ya
estamos en la mitad del túnel y tenemos que salir hacia la luz. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo sé que hay muestras de afecto de mucha gente, porque están obviamente del lado del bien, de la verdad, de la belleza, y creo que ustedes representan con el espíritu ético, ¿no es cierto?, humanista y cristiano, sin duda, en el bien común, ¿no? O sea que nosotros, por supuesto, desde acá de TLV1, también acompañamos esta iniciativa de fortalecerla, de acompañarla, de todo lo que podamos ser útiles para propagar el bien, hagámoslo. Ya el juez López en su momento, cuando hizo esa denuncia que ustedes bien lo plantearon, decía que había que tener consentimiento informado, es decir, debían informar a los padres que inocularse podía provocar la muerte de su hijo, ¿no es cierto? Más otros efectos también, ¿no es cierto? Y basado también en todas las investigaciones que han hecho ustedes, o sea, que han hecho una contribución a la humanidad. Ahora sabemos que tanto la política nacional como la salud, el ANMAT y todos los organismos que se supone que deberían controlar, que deberían invertir dinero, defender a la sociedad, defender la salud de la población, no lo hacen, ¿no es cierto? Porque forma parte de la política de descomposición que está viviendo la Argentina. Así que todo nuestro apoyo para todos ustedes, les agradezco. Lorena Di Blasi, gracias por estar. Marcela Sangorrín, David Nonis y doctor Pablo Roca, gracias por haber enriquecido este programa, y lo haremos, por supuesto, con toda la fe, la fuerza en acompañarlas a ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, muy interesante este encuentro de tanto la doctora Lorena Di Blasi como Marcela Sangorrín, y lo mismo David Nonis, desde Estados Unidos, ambas de Neuquén, y el doctor Roca de Córdoba, ¿no?, que le agradecemos enormemente por haber participado aquí. Son cuestiones que todavía siguen, ¿no es cierto?, en el tapete. Hace 5 años que venimos viviendo más de 5 años que venimos viviendo todo este tema, y que es increíble que no se hayan hecho estudios reales, ¿no?, sabiendo que hay decesos enormes, números a nivel mundial. En la Argentina lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Soy, ¿no es cierto?, una prueba en todo esto. Y bueno, hay que apoyar a la doctora Di Blasi y Sangorrín por este trabajo, y Nonis, por supuesto, por este trabajo extraordinario que han hecho, y que bueno, obviamente no se pueden conseguir la cantidad de virales, porque obviamente hay trabas en todos lados, y por supuesto el CONICET, ¿no es cierto?, con su actitud, ¿no es cierto?, de procesar, ¿no es cierto?, a las doctoras. Es una locura cuando deberían llamar a un debate, o por lo menos hacer análisis más profundos. La ANMAT, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia también intervenir en todo esto, ¿no es cierto?, y las universidades, deberían todos, porque acá corre en riesgo la salud de muchos ciudadanos argentinos y muchos niños, de los cuales hoy en día todavía siguen implementando esta vacunación, entre comillas, voluntaria, cuando en realidad sabemos que hubo toda una presión social, política, económica, cultural, ¿no es cierto?, para que la gente se sometiera a estos experimentos. Tremendo. Espero que haya servido. Va todo nuestro apoyo, ¿no es cierto?, a la doctora Sangorrín y a la doctora Di Blasi, y por supuesto al doctor Roca, para que haya una buena y firme defensa en esto, y el doctor Nonis también por toda su contribución desde Estados Unidos. Les agradezco por habernos acompañado, los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.